Bueno, en el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre la resolución de ecuaciones logarítmicas. En primer lugar, vamos a recordar qué es una ecuación logarítmica. Es una expresión algebraica, es decir, una combinación de números, letras y operaciones que tendrá que involucrar un signo de igual para verse catalogado o clasificado como ecuación y luego por lo menos un logaritmo. Bueno, ¿cuáles son los pasos que vamos a tener que seguir para resolver una ecuación logarítmica? Recordemos que resolver una ecuación logarítmica implica hallar el o los valores de la variable independiente, generalmente x, para los cuales la igualdad se cumple. Bueno, los pasos que vas a tener que cumplir para resolver una ecuación logarítmica son tres. En primer lugar, el estudio de lo que llamamos el dominio de la expresión. Es decir, trataremos de determinar para qué valores de la variable independiente esa expresión existe. Recordemos que las funciones que tengan por lo menos un logaritmo siempre van a tener problemas de existencia. ¿Por qué? Porque para que un logaritmo exista, tú tenías que cumplir ciertas condiciones. Y acá las resumimos. El logaritmo de A en base B, siendo A lo que nosotros llamamos logarimando de la expresión, existe si, solo si, el logarimando es mayor que 0, la base es mayor que 0 y además es distinta de 1. Si tu expresión a estudiar tiene más de un logaritmo, vas a tener que estudiar la existencia de cada uno de esos logaritmos por separado y luego tendremos que determinar la o las zonas donde existan todos los logaritmos a la vez. Y ese será el dominio de nuestra expresión. El segundo paso consiste en lo que nosotros llamamos la resolución propiamente dicha. Aquí la idea será, mediante la aplicación de propiedades, intentar reducir la cantidad de logaritmos en juego al menor número posible. Si podemos quedarnos con un solo logaritmo, mejor. Y sobre este último aplicaríamos la definición para poder resolver. En otras oportunidades también se busca llegar a una igualdad de logaritmos que tengan la misma base y luego utilizar la definición de igualdad de logaritmos, que establece que si dos logaritmos tienen la misma base, para que sean iguales, deberán ser iguales sus logarimandos. Bueno, y por último, la conclusión. Aquí simplemente nosotros vamos a aceptar como verdaderas soluciones o raíces de la ecuación aquellos valores encontrados en el punto 2 que además pertenezcan al dominio de la expresión. Si nosotros encontramos en el punto 2 algún o algunos valores que cuando vamos a chequear no pertenecen al dominio, entonces los perderemos como supuestas soluciones de nuestra ecuación. Bueno, pero sin más preámbulos, vayamos ya a la resolución de un primer ejercicio. Este es el ejercicio que fue propuesto como número 4.4 en el repartido práctico, así que intentaremos ejecutar la resolución del mismo. Me pide resolver la siguiente ecuación estudiando previamente su existencia. Bueno, eso es por si omitís el estudio del dominio, acá te lo están, digamos, recordando. A veces es bueno cuestionarse por qué la secuencia de pasos que se ha propuesto a la hora de resolver este tipo de ejercicios. Bueno, ustedes tienen que tener presente que si al estudiar el dominio de la expresión, este resulta ser vacío, es decir, que no existe ningún valor de la variable independiente para lo cual la expresión exista, tú ya no tenés que pasar a la etapa 2 de resolución y por supuesto tampoco vas a tener la 3. Por ende, es bueno empezar como punto 1
a ejecutar lo que es el análisis del dominio, porque donde este sea vacío ya tu ejercicio termina ahí, vas a decir que no va a tener solución en el campo real en el cual estamos trabajando y ya no tenemos que continuar. Bueno, vamos entonces a este ejercicio, donde me piden resolver esta ecuación. Antes de empezar, como les recordé aquí tenemos un logaritmo, un log, que no tiene estipulado una base. Recuerden que cuando ustedes tienen una expresión en la que aparece el log y no se estipula cuál es la base, se sobreentiende que es base 10, o sea, lo que nosotros llamamos un logaritmo decimal. Bueno, vamos a nuestro dominio. Hay dos logaritmos en juego que voy a tener que extraer de a uno y analizar su dominio. ¿Está? Acá hay un primer logaritmo de 7x menos 9 todo al cuadrado, y luego acá tenemos otro logaritmo que es 3x menos 4. Para estudiar el dominio de este segundo logaritmo, este 2 queda fuera. ¿Está? Muy bien. Me planteo entonces, paso 1, estudio del dominio y recuerdo cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un logaritmo cualquiera para existir. Tomo el primer logaritmo de la expresión y entonces digo, para que este logaritmo exista, primer requisito, su logarimando tiene que ser mayor que 0. Y acá paso a tener que resolver una inecuación. El primer paso para resolver una inecuación es tener un 0 a un lado de la desigualdad, y lo tengo. El siguiente paso es tomar la expresión que está en el otro miembro, sacarla, igualarla a 0 y ir en busca de sus raíces. Pero como lo que yo tengo en este caso en el primer miembro es una potencia, recuerden que para que una potencia se anule, tendrá que anularse la base, y luego la raíz de la base se repetirá tantas veces como indica el exponente. Es decir, para que esta potencia se haga 0, quien tiene que hacerse 0 es la base. Y eso se cumple cuando x es 9 séptimos. Pero como tenías esa base elevada al cuadrado, es decir, que tenías dos paréntesis idénticos, cada uno con raíz 9 séptimos, entonces tenemos en total la raíz 9 séptimos doble. Vas a arrancar a la derecha con el signo del término de mayor grado, que si en mi cabeza hago este desarrollo de cuadrado de binomio es un 49x2, es positivo. Arranco de este lado con un más y al pasar por una raíz doble, repito el signo. Y como yo quería los mayores que 0, bueno, me tendré que quedar con estos dos tramos. Siguiente requisito, la base tiene que ser positiva. Pero cuando ustedes tienen una base numérica que no tiene a la variable, es decir, en este caso a la x, simplemente mirando cuánto vale la base, chequeás que cumpla con la condición, en este caso de ser positiva y distinta de 1. Bueno, en este caso, repito, como la base es numérica y no arrastra una x, para que el logaritmo exista, te vas a remitir a la condición que tiene que cumplir el logarimando. Es decir, que te sirve cualquier valor de x excepto el 9 séptimos. ¿Terminaste de estudiar la existencia del primer logaritmo? Pasamos al logaritmo 2. Recuerden que el segundo logaritmo es este, sin tener en cuenta el 2 que le precede. O sea, yo tengo que estudiar la existencia de esto que está acá. Y bueno, empiezo. Este logaritmo va a existir si, solo si, su logarimando es positivo. Pero ahí tenemos ya una inecuación para resolver con un 0 a un lado, así que simplemente le vas a pedir a este primer miembro, cuando se anula, lo hacen 4/3. Como es una expresión polinómica, recuerden que arrancan a la derecha con el signo del término de mayor grado, que en este caso es positivo, paso por una raíz, cambio.
Y como me sirve los mayores que 0, entonces en este caso me sirve del 4/3 a la derecha. Nuevamente la base no depende de la incógnita, es numérica, así que simplemente mirándola chequeo que cumpla con los requisitos de ser positiva y distinta de 1. Así que para que el segundo logaritmo exista, te remitís a lo que tiene que cumplir su logaritmando, y es que tenés que estar del 4/3 a la derecha. Así que yo ahora lo que voy a hacer es traer el total de la existencia del primer logaritmo, traer el total de la existencia del segundo y la existencia total de mi ejercicio será la o las zonas en las que existan los dos logaritmos a la vez. Y bueno, lo único que tienen en común estos dos logaritmos es del 4/3 estricto a la derecha. Así que el dominio de toda mi expresión será, si lo escribo como intervalo, del 4/3 excluido hacia el más infinito. Así que resumidas cuentas, si tú querés que esta expresión exista, la variable independiente tendrá que tomar valores que estén del 4/3 a tu derecha, excluido el 4/3. Terminamos de estudiar el punto 1, que es el dominio. Nos vamos entonces a la parte 2, que sería la resolución. Vuelvo a copiar el ejercicio y ahora, como bien decíamos, la idea sería empezar a tratar de reducir esa cantidad de logaritmos en juego en lo posible a uno solo. Bueno, por ahí, fíjense que ustedes acá tienen una suma de dos logaritmos que tienen la misma base, base 10. Hay una propiedad que establece que la suma de dos logaritmos que tienen la misma base se puede reducir a uno solo, en la que multiplican los logarimandos y dejan la misma base. Esta que está acá. Pero para poder aplicar esta propiedad no puede haber ningún numerito delante de los logaritmos, y yo tenía este 2 que me estaría molestando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es deshacernos de ese 2 aplicando otra propiedad de los logaritmos que establece que el logaritmo de una potencia pasa el exponente delante de la palabra logaritmo. Voy a aplicar la propiedad al revés, y entonces un número que está delante de un logaritmo sube como exponente del logaritmando, y por eso puedo escribir de esta manera. Ahora sí, tengo la suma de dos logaritmos que tienen la misma base, y entonces aplicando esta propiedad, dejo la misma base, multiplico los exponentes. Una vez que consiguen quedarse con un solo logaritmo, van a aplicar la definición. Logaritmo de A en base B da un número C, tal que B a la C tiene que ser A. Entonces, mi base es 10, en el lugar de la B tengo un 10, en el lugar del C hay un 2, entonces será 10 a la 2 igual a esto que está acá. Bien, ahora, propiedad de la potenciación. Como estas dos potencias tienen el mismo exponente, podemos multiplicar sus bases y dejar un solo exponente. Ahora, acá sería un 10 al cuadrado, 100. Y acá tendríamos que hacer todo este producto primero y luego elevar al cuadrado. Fue lo que yo hice. Hice la distributiva acá adentro. Eso va a estar después a la 2. Acá agrupé términos semejantes, me quedó así. Desarrollé esta potencia, es esta expresión, por otra igual. Hice todas las distributivas, como ustedes verán. Pasé todo para un lado para dejar un 0. Bueno, y me quedó un polinomio de cuarto grado. 4 raíces para determinar. Lo primero que se me ocurre es ver si esto tiene raíces evidentes. ¿Tá? Recuerden que si un polinomio carece de término independiente, admite la raíz 0. Tu polinomio tiene término independiente, no baja por 0. Si la suma de todos los coeficientes nos da 0, el polinomio admite la raíz 1. O sea, si vos haces 441 menos 2310 más 4537 menos 3960 más 1196 y nos da 0,
admite la raíz 1. En este caso no te da, no baja por 1. Y la tercera era que si la suma de los coeficientes de los términos de grado par da lo mismo que la de los impares, admitía la raíz menos 1. Bueno, este es un término de grado par, al igual que este, y al igual que el término independiente. Si vos sumás esos coeficientes, por un lado, y por otro lado, los digamos los términos de grado impar, que en este caso te va a dar un número negativo, si me dieran lo mismo que la suma de los coeficientes de los términos de grado par, entonces bajaría por la raíz menos 1. En este caso tampoco lo cumple. Entonces me voy a ver si encuentro alguna raíz racional. Teorema de la raíz racional tenía dos partes. En primer lugar, voy en busca de raíces enteras. Y voy a recordar que el teorema establece que las probables raíces enteras de un polinomio son los divisores del término independiente. Si ustedes piensan cuáles son los divisores del 1196, bueno, todo número es divisible por la unidad, más menos 1. Este va a ser divisible también por 2, positivo y negativo, porque termina en cifra par. Si la suma de los coeficientes me diera un 3 o múltiplo de 3, sería divisible por 3, acá no te da. Si las dos últimas cifras son divisibles por 4, ¿tá? O sea, el 96 dividido 4 me da justo, baja por 4, lo cumple, y así sucesivamente, bueno, yo fui encontrando los que están acá. Bueno, obviamente voy a recurrir a un Ruffini, coloqué los coeficientes del polinomio completo y ordenado, empecé a probar si bajaba por alguno de estos valores, ya había descartado el más menos 1 porque no habían raíces evidentes, y bueno, me pasó que cuando fui a bajar por 2, efectivamente en el último casillero obtuve un 0, o sea que esto era raíz de mi polinomio, y acá obtenía un cociente, un grado menor, es decir, de tercer grado, que arrastraba las restantes raíces del polinomio en cuestión. Bueno, empecé a buscar en este polinomio de tercer grado otras probables raíces. No tenía ninguna raíz entera. Fui a la parte del teorema de la raíz racional que me habla de las posibles raíces fraccionarias. Recordarán que estas se formaban en el numerador con los divisores del término independiente y en el denominador con los divisores del coeficiente principal. Cuando tanteé por 13/21, me dio que bajaba. Y bueno, ya ahí te queda un cociente de segundo grado y el resto de las raíces entonces fueron por Bhaskara y me condujeron a raíces imaginarias. O sea que de las 4 raíces que tenía mi expresión, solamente 2 eran, digamos, reales. El 2 y el 13/21. En realidad también ustedes aquí podrían haber encontrado otra manera de resolver, quizás algunos si hubiera podido, como quien dice, avivar. Fíjense en este punto donde lo lógico es que uno piense, bueno, a ver, vamos a desarrollar cuentas, 10 al cuadrado es 100, acá haré la distributiva, luego elevaré al cuadrado, pero yo en este punto podría haber hecho lo siguiente. Fíjense, voy a pasar a compartir mi pantalla, mi cuaderno. Bien, vamos a bajar un poquitito acá. Y miren entonces lo que les voy a contar. Ahí va. Muy bien. Ustedes estaban... Esperen un segundo. Ahí va. Acá estamos, acá estamos. Estábamos en este punto, ¿sí? O sea, ustedes tenían un 10 a la 2 y del otro lado teníamos un 7x menos 9 y un 3x menos 4, todo a la 2.
Yo acá puedo basarme en una propiedad que establece lo siguiente. Si yo tengo un A a la N y del otro lado tengo un B a la N, para que esta igualdad se cumpla, voy a poder pedirle a las bases que coincidan. Y si yo tengo presente eso, fíjense que yo en el lugar de la A tendría un 10 y en el lugar del B tendría todo este producto. O sea que yo tendría que pedirle al 10 que coincidiera con el 7x menos 9 por 3x menos 4. 10 es igual, distributiva de este lado, 7 por 3, 21x2, menos 28x, menos 27x, más 36. Ordeno 0 igual 21x2, menos 7 por 2, 14, 15 me llevo una, 55x, más 36, y acá el menos 10 del término que se había traspuesto. 0 igual a 21x2 menos 55x más 26. Si en esta ecuación de segundo grado aplicamos un Bhaskara con un A que vale 21, un B que vale menos 55 y un C que vale 26, hubiéramos conseguido que las raíces de esta ecuación fueran 1, 2, y el otro exactamente el mismo valor que habíamos detectado aquí, que era el 13/21. Pueden chequearlo haciendo todo el cuenterío respectivo y van a verificar que efectivamente llegan a ese resultado. Bien. Así que todo depende, a veces hay que tomarse un minutito y mirar, porque obviamente este desarrollo es mucho más corto que el que mostramos acá. Bien, como decíamos después, la última etapa es la de conclusión. Voy a dejar de compartir entonces aquí esta pantalla. La última etapa, como bien decíamos, era la de conclusión. Ustedes recuerden que para aceptar una raíz como verdadera solución del problema, ustedes tenían que verificar que perteneciera al dominio. Bueno, veamos si el 2 pertenece al dominio. Recuerden que el dominio era el conjunto de valores de la variable independiente que estaba del 4/3 a la derecha. 4/3 es 1,33, así que el 2 cae efectivamente acá. Lo vamos a aceptar entonces como verdadera solución del ejercicio. Y el 13/21 que nos da 0, en realidad cae fuera del dominio, porque el dominio, vuelvo a repetir, es del 1,33 a la derecha, el 0, estará por acá, y entonces ese valor lo perdemos como solución o raíz de nuestro ejercicio. Así que la solución final, el único valor que cumple con todo, sería en este caso el 2. Bueno, pasemos a otro ejercicio. El número 5 del repartido, donde se les da por dato estos dos logaritmos, un logaritmo de x en base z, que me dicen que vale menos 3, y un logaritmo de y en base z, que me dicen que vale 4. Y por ahí en la parte A me piden calcular este logaritmo. Obviamente la idea va a ser aplicar propiedades y tratar de transformar o desmenuzar el logaritmo de esta expresión voluminosa en otros logaritmos más simples, en lo posible, estos dos que están acá, que vos sabés por cuánto podés reemplazarlos. Entonces, lo primero que yo veo aquí es una expresión, un logarimando muy voluminoso, que tiene una mezcla de operaciones. Pero por aquí veo una raíz cúbica de i. Si ustedes recuerdan la propiedad de la
radicación que te permite expresar una raíz bajo la forma de una potencia, yo acá tendría en el lugar de la n un 3 y de la m un 1, porque no hay exponente. Entonces, si yo aplico esta propiedad, sería i a la 1/3. Bien. Luego, acá tenemos un producto, o sea, logaritmo de un producto. Recordar que hay una propiedad que establece que si en el logarimando hay un producto, lo podés transformar en la suma de dos logaritmos que tengan la misma base. Es decir, que yo esto lo puedo separar en el logaritmo de x2 en base z, más el logaritmo de i a la 1/3 en base z. Luego, acá lo volví a copiar. Acá tenés el logaritmo de una potencia. Ustedes saben que el logaritmo de una potencia pasa el exponente delante de la palabra logaritmo, o sea que este 2 se puede anteponer, y lo mismo el 1/3. Y entonces aparecen los dos logaritmos básicos que tenías como dato. El logaritmo de x en base z, que lo podías cambiar por un -3, y el de y en base z por un 4. Por eso te queda 2 por -3 más 1/3 por 4. Y ahí opero y obtengo un resultado final numérico. Bueno, mismo tratamiento para esto que está acá. Acá hay en el logarimando un cociente, lo primero que se me ocurre es pensar en aplicar esta propiedad. Una resta de logaritmos que tienen la misma base se puede transformar en el logaritmo de un cociente de logarimandos. Entonces, si yo estoy acá, separo en resta de dos logaritmos. Bien, después acá había una potencia, otra vez nuevamente el 2 pienso en pasarlo para adelante. Y luego, fíjense que estos dos logaritmos sencillos que quedan, en realidad no tienen la base de los logaritmos que te fueron dados por dato. Entonces, había un teorema que era el de cambio de base, que establecía que un logaritmo cualquiera se puede escribir como un logaritmo de tu logarimando en la nueva base, y entonces lo llevo a la base z que me dieron de dato, sobre el logaritmo de mi vieja base en la nueva. Y lo mismo hice con el segundo, teorema de cambio de base. Fíjense que en este caso, acá abajo tenés 1 sobre z, lo podés cambiar por z a la -1, lo mismo que aquí. Luego, logaritmo de una potencia, pasa el -1 delante, y cuando logarimando y base coinciden, el resultado de ese logaritmo da 1. Y bueno, así llegué a expresiones numéricas y un resultado final que es 11. Bueno, otra expresión voluminosa para empezar a desmenuzar en logaritmos más simples. Y bueno, por ahí lo primero que se me ocurrió es que esto ante todo es un cociente. Lo separé en resta de dos logaritmos. Luego, a su vez, acá había un producto. Lo separé en suma de dos logaritmos. ¿Tá? Aquí había el logaritmo de una potencia, pasando el 4 delante, logarimando y base coinciden, ese logaritmo da 1. Acá una raíz que escribí bajo la forma de potencia, para luego, por ser logaritmo de una potencia, pasar el 5/3 delante, y así fui consiguiendo que aparecieran esos logaritmos básicos que fueron dados de dato, por los cuales reemplazar por un resultado numérico. Otro más, acá aparece un producto. Cuando en el logarimando hay un producto, se separa en suma de dos logaritmos. Logaritmo de una raíz, acá, que después pasaré a la notación de potencia, si quieren. Otra vez aquí lo que te va a pasar es que estos logaritmos arrastran una base que no es la que te dieron de dato. Entonces, cuando la base no coincide con la que tú tenés de dato, que es base z, sabes que vas a tener que aplicar el teorema de cambio de base nuevamente. Y eso fue lo que hicimos acá. ¿Tá? Acá tenías un logaritmo en base a raíz de z,
yo le apliqué a este logaritmo el cambio de base, entonces escribís logaritmo de tu logaritmando en la nueva base, y tomé la que tenía de dato, sobre el logaritmo de la vieja base en la nueva. Lo propio hice aquí, teorema de cambio de base, pasé la raíz a potencia, bueno, después fui haciendo todo el tratamiento que hemos venido hablando, hasta conseguir que quedaran solamente los logaritmos que yo tengo de dato, y terminé obteniendo mi resultado numérico. Bien, hasta aquí la primera etapa de nuestra resolución de ecuaciones.